16, 25. Romanos 16, 25. Todos puestos de pie, vamos a leerlo por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Amén. Y dice así a la letra. Romanos capítulo 16, versículo 25. Perdón, dice así. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Hasta eso. Como ustedes pueden leer, hermanos, está diciendo claramente, dice el chico, al que puede confirmarnos según el evangelio que Dios le dio a Pablo, que lo hizo de él para anunciarlo a las multitudes, y la predicación de Jesucristo según la revelación, o sea, fue revelado, fue dado a conocer. ¿Qué es lo que fue dado a conocer? Hermanos, todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Solamente que nosotros nos vamos a ir, como habla de tiempos eternos, nos vamos a ir cuando no existía ni siquiera el mundo, no existía la tierra. Por eso les digo, requiere su atención lo más que puedan para que nos puedan entender y atender, pues ya lo estamos atendiendo, gracias a Dios. Dice, la revelación del misterio quiere decir algo oculto, algo no dado a conocer, algo no revelado. La revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Aquí en la tierra, hermanos, no son tiempos eternos porque el hombre no es eterno. El hombre, el cuerpo humano, al que le ponen el nombre, Adán, Roberto, Jorge, X. Hermanos, no son eternos. Las cosas no permanecen para siempre en esta tierra. Pero antes de que la tierra fuera creada, hermanos, llegamos al tiempo de lo eterno. Quisiera leer otros versículos antes de meternos al Génesis. Colosenses 1:26. Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto, otra vez, oculto desde siglos y edades. Cuando habla de edades, está hablando de dispensaciones. No podía encontrar, hermanos, en el diccionario la palabra dispensación. Y lo busqué en internet y la definición que me dan no me agrada, no me convence. No me convence. Solo diré lo que yo creo que es una dispensación. Una dispensación es un periodo de tiempo, una edad de tiempo. Algo así como, ¿cuántos años tenía fulano de tal cuando se murió? No, pues tenía 80 años. Esa es una edad de tiempo. No, pues tenía 90 años. Es una edad de tiempo. No, tenía 20 años. Es una edad de tiempo. Nomás que las edades de Dios, hermanos, son de siglos y milenios. Es diferente. Entonces, de momento no me meto a la dispensación porque no es mi punto es otro. 25. Estamos en Colosenses 1:26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. No pueden, hermanos, no puede la gente entenderse a entender estos misterios. Aún el pueblo de Dios, no todos entienden estos misterios que hoy ustedes van a escuchar. No todos lo entienden. Yo espero, con la ayuda de Dios, que yo lo pueda entender bien, lo pueda captar, lo pueda asimilar y lo pueda explicar también. Porque son misterios que estuvieron ocultos y que al apóstol Pablo se le reveló. No se le reveló al apóstol Pedro, ni a Mateo, ni a Marcos, ni a Lucas. Fue al apóstol Pablo.
Es algo increíble, hermanos, porque Pablo no era de los 12. Era apóstol, pero no era de los 12 apóstoles. Y con todo y eso no se le reveló a los demás, se le reveló al apóstol Pablo. Entonces, esto se supone, hermanos, que debe estar siendo revelado por medio de institutos, por medio de maestros, apóstoles, profetas, pastores, etc. Hermanos, debe estar siendo revelado en otros lugares. Yo no lo dudo, ¿verdad? Porque hay hombres de Dios muy sabios, hermanos, que han entendido la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo y a los demás apóstoles en otros aspectos. Entonces dice, hermanos, que ha estado oculto ese misterio durante siglos y edades, pero que ahora en el tiempo de Pablo fue a conocer, fue manifestado a los santos, a la iglesia, solo a la iglesia, no a los no nacidos de nuevo, no a aquellos que están a medias tintas, no a aquellos que dicen es mucha iglesia, son muchas reuniones, ¿para qué tanto? No es dado a revelar a esa gente que entra a la clasificación de mediocridad, de tibieza, hermanos. Es dado a conocer a la iglesia. Y cuando estamos hablando de iglesia, estamos hablando del cuerpo del Señor Jesucristo. Y si la cabeza, que es el Señor Jesucristo, es muy santo y su cuerpo, físicamente hablando, es muy santo, la iglesia, que es el cuerpo en términos espirituales, debe de ser tan santa como fue el mismo cuerpo del Señor Jesucristo. Es al cuerpo, es la iglesia, es al cuerpo del Señor Jesús, es la iglesia a quien se le ha dado a conocer estos misterios en todos los tiempos. En el tiempo pasado, del tiempo del apóstol Pablo, en su momento, y hermanos, y en el siglo siguiente, después de que Pablo ya no estuvo, ya murió, y también, hermanos, pues llegó su alma al paraíso, y en el siguiente siglo y así hasta la edad, a reserva de la llamada Edad Media, el tiempo del oscurantismo que duró más de 1500 años, hermanos. Ahí, ¿quién les hablaba? Si todo, ni siquiera había palabra de Dios, no había sagradas escrituras. Hermanos, los primeros escritos que se empezaron a traducir de los originales fue la Vulgata Latina allá por el IV siglo, para terminar el tercero y empezar el IV siglo. La Vulgata Latina, y no fue toda la palabra de Dios, fueron algunos cuantos libros. Y posteriormente vinieron otras, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, hermanos, que se empezaron a revelar, a traducir a otros idiomas, así hasta que nos llega a nosotros esta que tenemos ahorita, la Casiodoro de Reina, allá por el año 1500, en el siglo XV aproximadamente, y Cipriano de Valera. Hermanos, traducida de los originales al español. En la actualidad existen más de mil escrituras traducidas en diferentes idiomas, hermanos, pero durante siglos y siglos no había escrituras. ¿Cómo leía la gente? La gente, hermanos, era analfabeta en aquellos siglos, la mayoría no sabía ni leer, menos en otro idioma. Entonces, esto, hermanos, dos tipos de que estuvo oculto, que no estuvo revelado. El primero es que antes de que existiera la tierra, estuvo oculto en Dios y en Cristo. Repito, Dios y en Cristo. No dije Dios y en Jesús o Jesucristo, dije Dios y en Cristo. Quiero que marquen esa diferencia, por favor, porque está marcada en la palabra de Dios y yo quiero que ustedes la entiendan también. Dios estuvo esta ciencia, este conocimiento, hermanos, escondido en Dios y en Cristo antes de que la tierra fuera creada por Dios. Entonces, el 17 dice, a quienes Dios quiso, a la iglesia, Dios quiso dar a conocer las riquezas de gloria, no de conocimiento, riquezas de gloria, de este misterio entre los gentiles que es Cristo. Estamos hablando antes de la creación del mundo. Pablo está hablando antes de la creación del mundo, hermanos. Cuando habla siglos y edades, es antes de la creación del mundo. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nos pasamos, por favor. 1 Corintios 2:7. Primera de Corintios
2:7, dice así. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Estamos hablando, hermanos, cuando cada que ustedes lean antes de los siglos, cada que ustedes lean siglos y edades, cada que ustedes lean tiempos eternos, está hablando antes de la creación de la tierra. Siempre que ustedes lean así, está hablando antes de la creación de la tierra. Por cuestión del tiempo, pues no voy a hablar todos los versículos para esto, ¿no? Sino lo suficientes como que podamos entender esta parte que les digo. Entonces, esta sabiduría está oculta. ¿Cuál sabiduría, hermanos? La ciencia que tiene que ver con la salvación al judío primeramente y al gentil. ¿De qué manera el ser humano, hermanos, pasó a obtener la salvación? Hermanos, que estaba predestinada antes que la tierra existiera. Repito, la salvación para nosotros, para el ser humano ya predestinado para salvarse, hermanos, estuvo escrita en libros, pero oculta a la vista aún de los ángeles. Quiero decirles, hermanos, que ni siquiera los ángeles saben. Por favor, pónganse. Ni siquiera los ángeles saben lo que la iglesia sabe. Cuando hablo de la iglesia, no hablo solamente de nosotros, hablo de todos los que son de la iglesia de Dios, hermanos, donde quiera que estén. La iglesia que estén, pero que sean propiedad de Dios, porque ya recibieron al Señor Jesucristo, porque ya nacieron de nuevo, porque se perseveran en el camino de Dios. Hermanos, en eso que dije en unos cuantos segundos, ahí se están quedando esposos, porque no apoyan a la esposa, no la apoyan, la dejan sola, son mediocres, son tibios, no están dispuestos a sacrificar nada, se materializan, hermanos, puro materialismo, y esto que estuvo oculto durante siglos y edades, la revelación dada, hermanos, de Dios al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es su ángel, y su ángel Juan, hablando de Apocalipsis, ahí va oculta también mucha ciencia, mucho conocimiento, mucha riqueza de sabiduría en Cristo reservada para nosotros. Pero no nomás para nosotros los que estamos aquí, sino para esposos que no están aquí, para esposas que no están aquí, pero que se están quedando postrados en este desierto espiritual. No lo ven. Muchos no van buscando su salvación, van buscando la comodidad, van buscando el parentesco, van buscando la familia. Eso no es buscar a Dios, eso es buscar la comodidad carnal. Estamos en 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, oculta porque no la conocen. Los inconversos no la conocen. El pueblo, repito, el pueblo de Dios sí la conoce. La sabiduría oculta, la cual predestinó, estuvo oculta hasta que llegara el tiempo, hermanos, en que se diera a conocer. ¿A quién? A la iglesia. Nada más a la iglesia. Si ustedes le hablan de estas cosas al inconverso, no los entiende. A veces se quedan contentos. Yo, en lo personal, vengo muy contento ahorita. Me siento, como dicen, bien bendecido. ¿Por qué? Porque pocas veces, hermanos, puedo yo decir que me va bien cuando yo estoy hablando la palabra de Dios. Pocas veces. Hoy fue una de esas pocas veces. Y habría algunas 50 o 60 personas. El espacio está más o menos como esto, pero más ancho. Yo caminaba, hermanos, de aquí hasta allá, me regresaba, de espaldas, me volteaba, seguía hablando. Y antes de irme le digo, Señor, apóyame, Señor, necesito que tú vayas conmigo porque solo ni caso me hacen. Se ponen a platicar. Yo siento feo que desprecien tu palabra, pero para ser honesto siento que me desprecian a mí y a tu palabra. Pero apóyame. Y aquí estuve, hermanos, hice una oración como de unos 3 minutos. Yo creía que iba a decir como de unas 2 horas. No, como de unos 3 minutos. Y me fui. Hermanos, y oigan, yo creo de esos 50, 60, hermanos, ni uno no escuchó. Todos escuchan. Todos están su atención en lo que pues Dios me está hablando para. No llevo preparado nunca nada. Casi no abro la escritura.
casi no, más bien no la hablo porque me hace perder tiempo. Porque ellos no van a ver dónde dice, ni nada de eso. Entonces yo empiezo a hablarles un versículo y otro, y así empiezo a explicar lo que Dios me va dando. Entonces yo, tan pronto como salí de la puerta, hermanos, yo le di gracias. Gracias, Señor, porque tú me ayudaste, me apoyaste. Tú estuviste con nosotros. Y toda esta gente que tiene una gran hambre, una gran necesidad, tú les hablaste ahora. Si hubiera sido yo, igual me hubieran hecho a un lado, no me hubieran escuchado, pero fuiste tú. Hermanos, más que si yo hubiera recibido dinero me sentí en ese momento, pero no es dado a ellos. Estas cosas son a nosotros. Y si ellos se acercan, hermanos, ya no digo con nosotros, donde ellos quieran acercarse a Dios, entonces cuando se conviertan en miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, también poco a poco se les darán a conocer estos misterios que Dios le dio a la iglesia. La iglesia no somos nosotros. La iglesia somos un conjunto de personas que están, hermanos, distribuidas en todo el mundo. Diferentes lenguas, diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes edades, hermanos, pero son parte de la iglesia. Dice el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿De qué está hablando? Está hablando de Ananías, del sumo sacerdote Caifás, de Anás. Estamos hablando de los hermanos de todo el Sanedrín de los ancianos, excepto Simón de Cirene y Nicodemo, porque ellos eran miembros del concilio de los ancianos, excepto ellos porque ellos se convirtieron, ellos aceptaron al Señor Jesucristo. Pero fuera de ellos, hermanos, todos los demás no conoció esto, no lo conocieron. Y eran principales, ni los escribas, que se llamaban memoriones, porque tenían de memoria, hermanos, todo el antiguo pacto. ¿Dónde dice fulano? ¿Dónde dice cualquier escrito, cualquier profecía? Ellos sabían, inmediatamente sabían dónde decía. Por eso se les llamaba memoriones a los escribas, hermanos, que escribían a mano todo lo que la palabra le escribían una y otra, a eso se dedicaban exclusivamente. Hermanos, pero no conoció la sabiduría. Fíjense qué cosas tan cercas y tan lejos. Tan cercas porque estuvieron muy cerca del Salvador del mundo, y tan lejos porque lo rechazaron. Tan cercas que están esposos y esposas de la salvación de su esposa, de su esposo, de sus hijos, y tan lejos porque rechazan por un hombre, por mí, rechazan. ¿Los oigo, hermano? Los oigo que dicen, no, ahí está José, con ese no. Siento feo, pero como el caballo viejo, me sacudo la basura y la misma basura me sirve para levantarme. ¿Sí saben del caballo viejo? Dice, la saben, lo que pasa es que son muy modestos y no quieren decir, ¿verdad? Era un caballo viejo, hermanos, que pues ya estaba viejo, quizás le abrieron la boca, bueno, el hocico, y los dientes ya estaban muy gastados. No, este caballo viejo ya no sirve. Échalo, ya no sirve para correr, ya no sirve para nada. Y hermanos, y el dueño dijo, me da lástima matarlo, vamos a echarlo a ese pozo, para que pues ahí se muera solo. A mí me da lástima matarlo. Y lo echaron al pozo, al caballo viejo. Y en ese pozo echaban la basura, a la basura, y pues le caía al caballo, el caballo se la sacudía, y pues la gente llegaba, pues miraba al caballo cada vez más flaco, pero ahí va la basura, hermanos, y el caballo más basura, más subía, más basura, más subía, más basura, más subía. Yo me he propuesto eso, más basura, tengo que volverme más espiritual, tengo que verme más apegado, más obediente a las cosas de Dios, y la basura me sirve para subir. Hagan lo mismo, no se detengan por nadie, no vale la pena nadie, ni esposa, ni esposo, ni hija, ni hijos que no quieran servir a Dios, no valen la pena. Perdón si lo digo tan feo, pero así lo dijo el Señor Jesús. El que no deje esposo, esposa, hijos, hijas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo del Señor Jesús, no puede ser digno, no es digno de mí. Hermanos, entonces esta sabiduría que estuvo oculta no se le reveló a los fariseos, ni a los herodianos, ni a los epicúreos, ni a los libertos, ni a los celotes, ni a los esenios, ni a ninguno de aquel tiempo, hermanos, y sus miembros, porque los dirigentes les prohibían que siguieran al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de aquel cieguito que el Señor Jesús sanó? Dinos, ¿quién te sanó? No, pues no supo quién le sanó porque, pues, hermano, estaba cieguito y ya no supo quién. Hasta que ya después se enteró quién le había sanado. Fue Jesús. Dijo, oh, fue Jesús el que te sanó. Manda a llamar a sus padres. Se parece que tú ni ciego eras.
¿Es este vuestro hijo que ustedes dicen que nació ciego? Este es nuestro hijo. Y sabemos que nació del todo ciego, pero quién lo haya sanado, no lo sabemos. Y ahí mismo dice, ¿no? Dice que no dijeron quién, porque si no los expulsaban de las sinagogas. Si decían quién. Ustedes también quieren ser discípulos del que me sanó. Digo, tú naciste del todo en un pecado, ni siquiera sabemos quién es ese hombre, además viola el día de reposo, y tú nos enseñas a nosotros. Le dijeron aquellos, los fariseos. Dijo, pues eso es lo maravilloso, que ustedes no sepan quién es, y a mí me sanó. Eso es lo maravilloso, hermanos, que el mundo no sabe quién es el Señor Jesús, y a nosotros nos ha dado vida eterna. Y aquellos, hermanos, los sabios de aquel tiempo, no era sabio Gamaliel, no alardeaba Saulo de Tarso diciendo que estudió a los pies de Gamaliel, el rabino más sabio de aquel tiempo. Hermanos, pero cuando Saulo de Tarso recibe esta revelación, hermanos, decir, ¿qué dijo? Todo lo que aprendí lo tengo por estiércol, por basura. ¿Por amor a quién? A Cristo. Ya para el tiempo de Pablo, entiéndase a nuestro Señor Jesucristo. Entiéndase de esa manera, porque ya está el tiempo del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, dice el 8, la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo, del siglo I, conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oyó en el tiempo de Pablo, no oían, ni miraban, ni subían al pensamiento, al corazón del hombre, ni siquiera estaban en su corazón, hermanos. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjense desde dónde viene, hermanos, esto que el hombre nunca oyó, nunca vio, nunca subió de su corazón al pensamiento. ¿Por qué? Porque vienen desde antes que la tierra existiera. Y en el tiempo de Pablo tuvo el honor, tuvo la gracia de recibir, hermanos, de Dios, usando al Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo, esta revelación divina que hoy nosotros predicamos. Cuando digo hoy nosotros, me refiero a muchos predicadores de Dios. Tito 1, 1 y 2. Dice así la palabra. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Desde dónde viene, hermanos, prometida la salvación? Desde antes de la creación de la tierra. Antes del principio de los siglos. ¿Cuándo empieza a contar, hermanos, el primer siglo aquí en la tierra? Cuando Dios, hermanos, cuando Dios da inicio con su creación, día primero, día segundo, día tercero, y así sucesivamente, hasta llegar al día séptimo. Esa es la primera semana, pero faltan 3 para que sea un mes. 12 meses y es un año. Años después viene el diluvio. En el diluvio ustedes pueden encontrar el mes décimo, el mes séptimo, el mes primero. Ustedes van a encontrar varios meses y varios días de los meses durante el periodo del milenio. Ahí empezó a contar, hermanos, los siglos. Pero antes de los siglos, entonces tenemos que irnos hasta el cielo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese momento? Génesis capítulo 1. Repito el 1.2, Tito 1.2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esto significa que no hay reloj humano, no hay conteo humano, no existe calendario humano, no existe la tierra, no existe nada. Entonces tenemos que irnos, hermanos, a donde son reales los tiempos eternos. Y el único lugar donde son reales los tiempos eternos son en el cielo. Dijo Dios, hablando de los profetas, ¿vivirán los profetas para siempre? ¿Vivirán eternamente? No, porque los profetas ya murieron, ya no están aquí. Aquel profeta Gabo, aquel profeta que se quitó el cinto, hermano, y empezó a darte cintarazos en el suelo, revolcándose, y luego se levanta todo revolcado y todo golpeado y dice, al varón de quien es este cinto, le va a pasar esto.
No, Pablo, no vayas, mira lo que te va a pasar, porque todos dijeron que aquel era un verdadero profeta, y sí lo era. Hermano, no vayas, mira lo que te va a hacer. ¿Qué están angustiándome? No estoy dispuesto a que me golpeen, sino a dar mi propia vida. A esos niveles, hermanos, tenemos que llegar. A dar la vida. No importa que nos avergüencen, que nos ridiculicen, incluso no importa que nos callen, porque no va a faltar quien nos calle la boca por sabiduría humana y nos deje callados. Tarde que temprano me voy a encontrar uno que me va a dejar callado, pero yo estoy bien convencido de lo que he creído. Me cayó a mí porque soy ignorante, pero no va a callar a Dios jamás, ni al Señor Jesucristo. No lo vaya a callar. Y aunque ahorita se ríen, se burlen y parece que les va bien, no importa con todo y eso, yo sé que si no se arrepienten, les va a ir mal, muy mal. Y a nosotros nos va a ir bien, muy bien, si perseveramos. Génesis capítulo 1. Dice así, capítulo 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo hemos leído, lo hemos visto, lo hemos explicado tantas veces, hermanos, que ya lo sabemos, hasta en hebreo, ¿verdad, hermana Aguida? Hasta en hebreo, hermano. Hermana Aguida se lo sabe, mi esposa se lo sabe en hebreo también, seguramente que varios de ustedes. Bueno, hermanos, nos vamos en el principio creó de los cielos y la tierra y dejamos por separado la tierra y vamos primero a los cielos para poder decir, hermanos, para poder hablar de la creación de los cielos, omitiendo la tierra, porque la tengo que omitir a fuerzas, porque la tierra no fue creada junto con los cielos. La tierra fue creada miles o millones de años después. La tierra fue creada. Antes de que la tierra fuera creada, hermanos, Dios crea los tres cielos, que dicho sea de paso, esto les va a sonar a bomba, pero se puede demostrar. Dios va a destruir, hermanos, los tres cielos. Esto no me va a gustar. Pero no tengo un versículo, tengo tres, donde Dios va a destruir el primer cielo, el segundo cielo y la tercera cielo. Eso lo vamos a estar viendo, hermano Noah, hermano Hur, hermano Tazir, hermano Tamir, en una próxima reunión que yo creo que será de este sábado al otro. Vamos a estar viendo de eso y de otras cosas que tengo aquí también del capítulo 1:1 y que están ocultas, pero hasta que se los diga lo van a ver con escrituras. Con escrituras, no me gusta hablar sin escrituras, tiene que haber escrituras de por medio. Hermanos, entonces Dios, cuando dice Dios que crea los cielos, ahí nos quedamos. Forzosamente, hermano, así viene la creación de los seres angelicales, forzosamente, porque las creaciones, hermanos, los cielos son donde existen moradas, habitaciones para los seres angelicales. Antes de que Dios creara los seres angelicales, primero tuvo que crear moradas. Es como nosotros. Antes de que nosotros vayamos a usar la morada que el Señor Jesús nos preparó individualmente, primero tenemos que convertirnos. Una vez ya convertidos, la morada nos está esperando. Voy pues a preparar morada para que en donde yo esté, vosotros también estén. Bueno, si alguien perdió su salvación, ¿qué va a pasar con su morada? No importa. A Dios no le estorba que haya una morada más. Si va a destruir los tres cielos, que no vaya a destruir una morada. Ahorita se lo dije así nomás de palabra, pero ya cuando demos el mensaje, pero repito, eso no va a ser aquí a todos, va a ser a los que están ayudando, de alguna manera están apoyando. Y ya una vez que se los dé a ellos, entonces lo dará a todos, para que también ustedes sepan pues lo que tienen que saber. Hermano, entonces empieza la creación de los cielos. Después de que empieza la creación de los cielos, empieza la creación de las casas de habitación. Después de que ya están las casas de habitación y está todo lo necesario para la supervivencia de seres angelicales, sean ángeles con alas, ángeles sin alas, sean arcángeles, sean querubines, querubines con 2 alas, querubines con 4 alas, querubines con 6 alas, querubines con 6 alas y con ojos por todas partes. Hermanos, sean seres vivientes como el que tiene 4 cabezas, 4 caras, no 4 cabezas, 4 caras, de león, de buey, de águila y de varón. No tiene que voltearse para cuando le hablan, oye Josías,
No tiene que voltearse porque acá tiene otra cara. ¿Qué necesitas? Hermanos, cosas raras para nosotros son como fenómenos, ¿verdad? Fenómenos, monstruos, pero no para Dios. Para Dios no son ni fenómenos ni monstruos, son seres pensantes, seres que razonan. Dentro de la vasta creación de Dios también creó caballos sin alas. ¿Quién vino por Elías, hermanos? ¿Un arcángel en un caballo? Vinieron caballos. No dice cuántos, pudieron haber sido 2, 3 o 4, no dice, pero fueron más de uno. Hermano, ¿qué les dijo Dios? A ver, caballos, obviamente los caballos tienen un nombre. Todo, hermanos, todo en esta tierra tiene nombre, todo. Hermana Amiela, ¿te gustan las flores? ¿Conoces las flores? Si te pregunto yo, ¿qué es esto, hermana? ¿Me puedes decir? Una palma. ¿Quién le puso palma? Bueno, si te digo, hermana, y digamos un rosal, ¿qué es esto? Pues un rosal. Una gladiola, un clavel, un árbol, Todo, hermanos, todas las flores, la más insignificante tiene un nombre. Si ustedes van a una ferretera, hermanos, todas las piezas que ustedes encuentren ahí, hasta la más chiquitita, tiene un nombre. Si ustedes van, hermanos, a cualquier nación y encuentran en un museo muchas cosas antiquísimas, todas tienen nombre. Si ustedes van, hermanos, al registro civil del país, aquí en México, como de cualquier otro país, van a encontrar que todos los seres humanos tienen nombre. Si ustedes van a buscar, hermanos, cómo se llama todos los cuerpos, todos los miembros, del cuerpo humano, bueno, pues a estos se les puso ojos, se le puso nariz, se le puso boca, se le puso dientes, etcétera. Tanto los de afuera como los de adentro tienen nombre. Todo tiene nombre. Dios, hermanos, a todos los animales le dijo a Adán, ponles nombre. Y todos los animales desde entonces tienen nombre. Hasta el gusano asqueroso tiene nombre. Los gusanos asquerosos que están comiendo a un animal, a un ser humano, tiene nombre. Todo tiene nombre. No hay nada que no tenga nombre. Por eso aquellos que menospreciaron los nombres que Dios les dio aquí, hermano, no saben lo que hicieron. Y si el nombre es importante, imagínense el ministerio. El ministerio tiene mucho que ver, hermanos, con las dispensaciones, tiene mucho que ver, porque habla de ministerio, habla de ministrar fielmente, con fidelidad, con constancia, con perseverancia. Pero aquellos que, hermanos, echaron el ministerio, lo aventaron, ¿quién sabe a dónde? No saben lo que hicieron, porque no les daba a conocer los misterios ocultos desde los siglos de edad. Todo tiene nombre. Dice Dios, hermanos, que conoce todos los animales del mundo, del campo, del mundo, por nombre. Dice Dios que conoce todas las estrellas, hermanos, que son sin número, todas tienen nombre. Cuando surge un huracán, hermanos, le pone nombre. El huracán Katrina, el huracán, según el que lo descubrió, no es el nombre que hasta los huracanes tienen nombre. Todo tiene nombre. Vayan ustedes a comprar piso y van a encontrar que el piso fulano de tal se llama así, y el otro piso se llama así, el otro se llama así, hasta los bloques, los ladrillos, todo tiene nombre. Bueno, en el cielo, hermanos, existen caballos. Me metí a esto por los caballos. Y los caballos Adán le puso nombre y les puso caballos, pero en el cielo tienen un nombre. Y los caballos no son como los de aquí, que hay Antonio Aguilar cuando vivía, hermanos, pues hacía que los caballos se pararan de patitas y bailaran, y hermanos, y se las daban erguida a su cabeza, así como muy altaneros, y hacía con los caballos lo que quería. ¿Por qué? Porque pues él sabía cómo hacerle. Pero hermanos, no pasaban de ahí, porque los caballos aquí no tienen la inteligencia que los caballos de Dios tienen en el cielo. Son caballos inteligentes. Todos los animales que Dios creó, hasta los dragones, quiero decirles que en el cielo hay dragones. Salmo 148 dice, alábenle todos los dragones del cielo. Pero hermano, el dragón representa a la serpiente antigua, al diablo y Satanás. Sí representa, pero no es, solo representa. Hermanos, entonces, una vez que ya Dios crea los cielos, y empieza la creación de los seres angelicales, los que ya mencioné, y muchos más, hermanos, que no se mencionan aquí porque pues es imposible mencionarlo todo lo que Dios tiene. Se escribió lo necesario para nuestra salvación. Muy bien, una vez que ya crea todo lo que Dios creó, hermanos, yo les pregunto, es importante que me sepan contestar. Y si no me saben contestar,
Entonces, solo les voy a recordar, porque ustedes ya lo saben, porque ya lo hablaba. ¿Cuál fue el primer ser creado por Dios después de la creación? No, perdón. Antes de la creación de los cielos. Fíjense bien. ¿Cuál fue el primer ser creado por Dios antes de la creación de los cielos? El Espíritu de Cristo. ¿Todos están de acuerdo? Sí, hermanos. El Espíritu de Cristo. Tiempo me faltaría, hermanos, explicarles tantas cosas de estas que Dios me abrió un panorama así, hermanos, gigante de tantas cosas que yo creía que ya entendía. Sí las entendía, pero medio las entendía. Sigo sin entender como debe de ser, ¿verdad? Como debe ser, como Dios pide, pero al menos entendí más cosas. Entonces el primer ser creado por Dios fue el Mesías, el Mashiach, o el Espíritu de Cristo. Hermanos, y en Él vino la salvación. Ahorita lo vamos a ver a través de más versículos. Ok. Una vez, hermanos, que ya Dios creó los cielos y crea a Cristo o al Mesías, crea todo lo demás, seres angelicales, entre otras cosas, árboles, montes, agua en orden, nítida, transparente, paraísos, hermanos, en el cielo, que aquí no existen comparados con los del cielo. Una vez que ya Dios crea todo eso, hermanos, viene la idea de crear a luz bella. Y crea a luz bella. Y lo pone en el monte de Sión, en el santo monte de Dios. Isaías capítulo 14. Por cuestión del tiempo no vamos a ver escrituras, pero se lo voy a decir, las que me acuerden. Hermanos, lo pone en el santo monte de Dios. Y ahí dice que luz bella, hermanos, se paseaba entre las piedras de fuego. Él era Señor, ahí mismo. No era cualquiera. Las piedras de fuego no eran carbones encendidos ni piedras encendidas. No. Eran ministros. Dice a los ministros, a los que llama flamas de fuego. Ahí eran piedras de fuego y eran ministros y estaban bajo las órdenes de luz bella. Y él, hermanos, la vestidura de él era única. Vestidura de cornelina, de topacio, de jaspe, de berilo. Oigan, piedras preciosas era su vestidura. Era lo más grande que Dios tenía. Y el Cristo era mayor que él. Por eso intentó matarlo. El Cristo, el primer ser creado, no, luz bella fue creado mucho después del primogénito de toda creación. Se habla, Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación. Y si ustedes ven, el Señor Jesús no es primogénito de toda creación. El que sí es primogénito de toda creación es el Cristo. Digo, porque cuando el Señor Jesús nace, ya desde Adán y Eva ya había millones que existían y millones que ya estaban en el infierno y algunos miles en el paraíso. La mayoría se estaban perdiendo. Hermanos, entonces, ¿qué sucede? Que luz bella se ensoberbece, se crece. Y Dios encontró en él, ¿qué? Maldad. ¿Qué le encontró, hermanos? Le encontró una rebelión interna. No, ahí está Cristo, mayor que yo. Sí, a mí me viste de piedras y cosas y soy principal aquí entre estos, pero yo quiero ser semejante a Dios. Subiría al cielo, en las alturas. Me sentaré a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Cuando Dios le descubre eso, hermano, malo. Ven para acá, luz bella. Y vengan para acá todos los que cometieron esta rebelión. Hermanos, y se pierde una multitud enorme de miles de millones de seres angelicales que lo siguieron. Todos esos seres angelicales, hermanos, no eran principados ni gobernadores, no eran seres angelicales que tenían altos cargos, altos ministerios, eran, hermanos, de entre el pueblo de Dios, de los más bajitos, y los engañaron. Satanás obviamente también engañó, hermanos, a gobernadores que moraban en las regiones celestes, allá en los cielos, a principados que actualmente Judas 1:6 dice que están encerrados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Segunda de Pedro 2:4 dice, hermanos, que también que están encerrados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. El apóstol Pablo, capítulo 6, hermanos 12 en adelante, dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes malignas, contra gobernadores, contra principados en las regiones celestes.
esos no tienen salvación, jamás se van a salvar. Hermanos, cuando Dios detecta la rebelión, la rebeldía de estos seres angelicales y a la cabeza Luz Bella y los gobernadores y principados, Dios, ¿saben qué hace, Java? Empieza la creación de la tierra. Pero pasaron muchos siglos o millones de años, no lo sé, pero pasó mucho tiempo para cuando leemos en el 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando leemos los cielos y la tierra no fue creada inmediatamente, fue creada muchos milenios o millones de años después, hasta que se encontró la rebeldía de Luz Bella y todos los que se le rebelaron y todos, hermanos, los ángeles que fueron engañados. Entonces Dios crea la tierra y junto con la tierra, hermana Aguilar, el infierno, que fue creado para Satanás, no para los seres angelicales, para Satanás y sus demonios. ¿Quiénes eran esos demonios? Los ángeles caídos. Demonios, espíritus malignos, fantasmas, es lo mismo, no hay otra, son los mismos, nada más que tienen diferentes categorías, diferentes nombres, como ya mencioné sobre los nombres. Hermanos, entonces se crea la tierra y se crea junto con la tierra, dentro de la tierra, el infierno de fuego preparado para Satanás y sus ángeles, o sea, sus demonios. Pasa el tiempo, hermanos, y cuando ya Dios, vemos en el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, es cuando Dios, hermanos, pone sus ojos en ella. Y para poner sus ojos en ella, tenemos que retroceder al tiempo otra vez y encontrar que no es posible que Dios haya creado una tierra desordenada y vacía. No es posible. Es curioso, pero Dios nunca habla de Marte, nunca habla de Júpiter, nunca habla de Mercurio ni de Venus. Habla de la Luna y de la Tierra, pero no habla de los miles y millones de planetas, hermanos, que existen en el vasto universo. Solo en la Tierra, pero la encuentra desordenada y vacía. Nos vamos para atrás, hermanos, siglos y miles, quizás millones de años. Nos vamos para atrás, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otra ya nos quedamos ahora sí en la tierra, y encontramos, hermanos, que Luz Bella, hay comercio. Esto tendríamos que verlo con Ezequiel 28 y no tiene que ver con mi tema ahorita. Hay comercio, de hecho en el cielo, hermanos, hay comercio, hay supertiendas, pero ahí todo es honestidad, todo es honradez, todo es nada de que está trabajando bajo el patrón y al cabo no está el patrón. Ahorita voy y me meto allá y me fumo un cigarro de marihuana. Te digo porque así van unos que van y fuman cigarro de marihuana porque no está su patrón. Pero ¿por qué se vienen a meter donde yo estoy? Me hacen que yo esté aspirando ese olor que no me desagrada, hermano. Y ahí viene el patrón. Y rápido, no creen que tiran lo que les quedó de la marihuana, del cigarro, no. Lo apagan, así con los dedos lo apagan y se van a trabajar. No, en el cielo no existe eso, el engaño y la infidelidad laboral no existe. Entonces, hermanos, sucede que Luz Bella, al rebelarse, empieza a engañar aquí en la tierra a los primeros moradores que ya existían. Estoy hablando antes de Adán y Eva. Antes de Adán y Eva. A los primeros moradores de aquí de la tierra. Y los engaña. ¿Qué hace Dios, hermanos, para no meterme a tanto? ¿Qué hace? Inundar la tierra. Como en el diluvio. Agua. Y encontramos, como dijo el apóstol Pedro, léanla por favor. Pedro. A ver si me acuerdo, no lo tengo apuntado. Segunda de Pedro, capítulo 3, a ver si es casualidad. 5. Segunda de Pedro 3:5 dice: estos ignoran, los malos, los perversos, los desobedientes, los que no saben el camino de Dios. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. ¿Qué tan antiguo el tiempo? Hermano, pues antes de que existieran los cielos. Así de tan antiguo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, primero los cielos y después la tierra, que proviene de dónde. Por eso cuando encontramos, hermanos, que la tierra aquí está la tierra y tiene agua por todas partes. ¿Qué sucedió? Sucedió que en la primera creación que Dios hizo, ¿qué hizo?
Luz bella hizo de las suyas, como luz bella. El Dios para ellos, los que habitaban en esta tierra. Y Dios destruye, hermanos, la tierra y destruye a todos los que fueron engañados. Esos fueron destruidos. Estoy hablando, hermanos, que el agua de fuego y azufre no solo va a recibir seres de nuestro tiempo, sino seres de otros tiempos, de otras edades que nuestra finita mente no alcanza a comprender. Ahora, ¿por qué digo, hermanos, que Dios ya había destruido la tierra con agua una vez? Génesis capítulo 9. ¿Dónde está? Déjame ver. Estableceré mi pacto con vosotros, con con Noé, su esposa, sus hijos y con los animales. Todos los animales, Dios hizo un pacto. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Cuando dice, hermanos, no exterminaré ya más, yo no pienso que fue una vez que Dios exterminó la humanidad. Ya la había exterminado antes. Por eso, hermano Tadeo, encontramos en Génesis capítulo 1, en el versículo, dice, en el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué había, hermano? Pura agua. ¿Dónde está la tierra? Está entre las aguas. Ya fue creada, pero ya sucedió la primera destrucción. Ya sucedió que Luz Bella engañó, como ahorita está engañando. Ya sucedió, hermanos, que hizo lo que quiso. Por eso no tiene perdón, ni él ni los demonios que lo apoyan, porque desde entonces lo apoyaban. Hermanos, ya para cuando encontramos a Adán y Eva en el huerto del Edén, ya está el diablo ahí, usando a la serpiente. ¿De dónde viene? Porque ya había caído. Millones de años para atrás, hermanos, ya había caído. De hecho, cuando Dios destruye la tierra, hermanos, ¿por qué no destruyó a Luz Bella? O a Satanás, ¿por qué no lo destruyó? Uno dijo, si Dios es omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo puede, ¿por qué no supo que una de sus criaturas se le iba a revelar? Claro que Dios lo supo. Es un plan, ¿verdad? Es un plan, es un proyecto de salvación, de luchas y de pruebas. Hermanos, entonces, una vez que Luz Bella se sale con la suya, Dios destruye la primera humanidad y queda ahí el planeta Tierra, Java, pero inundado en agua. Inundado, totalmente inundado. Y pasaron los miles y millones de años y Dios da inicio, hermanos. Cuando ve la tierra, la ve destruida, ¿qué hace Dios, hermanos? Dar una oportunidad, óigame bien, dar una oportunidad a miles de millones de ángeles que no teníamos cargos ni ministerios, ni éramos principados, ni gobernadores, no éramos nada, solamente éramos un montón de ángeles que allá servíamos a Dios, hablábamos a Dios, pero es todo. No sé qué hacíamos, pero no teníamos más. Darnos oportunidad, de ahí, hermanos, que Dios, vamos a ver qué hizo. ¿Qué hizo a favor de aquellos ángeles que Dios no quería que fueran a los castigos eternos? Dios no lo quería. Primera de Pedro 1, 19. Primera de Pedro, no segunda, Primera de Pedro 1, 19 y 20. Y dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo. A ver, vamos a leerle desde el 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Son versículos que hemos leído, hermanos, y hemos explicado una y otra vez. Solo que ahora yo quiero poner mucho énfasis
que ya se había destinado, hermanos, un cordero. ¿Para quién? Si ni siquiera existía la tierra. Si no existía la tierra, tampoco existía Adán y Eva. Y si no existía Adán y Eva, pues tampoco existíamos nosotros. Entonces, ¿para qué sacrificar a un cordero? ¿Saben quién es el cordero? El Cristo que está desde el principio. Por eso es el primer ser creado por Dios. Por eso, se requería en el plan divino, se requería. Dios sabía que Luz Bella se le iba a revelar. Luz Bella, desde que fue creado, traía una falla y Dios se la detectó. Hermanos, padres, ustedes saben de sus niños, niñas, cuáles inclinaciones traen, porque los vemos desde chiquitos. Y nuestros padres de nosotros, ellos saben cuáles inclinaciones tenían. Dios sabía qué inclinaciones tenía Luz Bella. Entonces, cuando Dios crea a Luz Bella, hermanos, y ya Dios sabe que Luz Bella se va a revelar, ya sabe que va a engañar a miles de millones de seres angelicales, y por eso, hermanos, Dios antes de Luz Bella crea al Cristo, el primer ser creado por Dios, el primogénito celestial y terrenal. ¿Cómo el Cristo llegó a ser hijo, hermanos? ¿Cómo nosotros llegamos a ser hijos si originalmente en el cielo esos ángeles angelicales engañados, nosotros somos una parte? Toda la creación es, y todos los de ayer, los de hace un año, los de hace un siglo, los de hace 4,000, 5,000 años, todos eran angelicales, seres angelicales con cuerpos angelicales, hermanos. Y vivíamos allá, pero fuimos engañados por Luz Bella. ¿Otra vez Satanás nos va a engañar? Porque otra vez lo está intentando. A ver, niñas, niños, jóvenes, escúchenme por favor. ¿Van a permitir que el diablo los engañe a través de bebidas, a través de hombres, a través de fiestas, a través del paganismo, a través de vanidades, a través de tantas cosas que ahorita ofrece y que después de la muerte, hermanos, ya no tiene más que ofrecer más que el infierno? No vale la pena. No vale la pena. Por eso es importante, hermanas, instruyan a sus niños, a sus niñas debidamente, correctamente, porque hay padres que se van a los extremos. Oigan, los tienen siempre atados. No hay que darles un poco de libertad, no hay que exasperarlos. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en amonestación y disciplina, si se requiere. Hermanos, entonces, una vez que Dios destruye aquella primera humanidad, y que empieza la creación celestial, que no voy a hablar de ella porque hay mucho, hermana Guida, ya lo vimos, ¿verdad? Bueno, hay más, pero ya no vamos a regresar, ya no nos vamos a regresar, porque ya lo estamos viendo los viernes, hermanos, que nos citamos aquí, estamos viendo, claro, no siempre los capítulos están así tan interesantes, ¿verdad? Pero bueno, pues nos pasamos un buen rato, comiendo taquitos y comiendo más taquitos, y bueno, nomás un poco, hermano. Ok, hermanos. Entonces, repito, primera humanidad engañada y esta entre aguas. Ya no hay árboles, ya no hay animales, ya no hay seres vivos, pero quiero decirles que no todos se perdieron. ¿De dónde viene, hermanos, el arcángel Gabriel? Tiene un nombre humano. ¿De dónde viene el arcángel Miguel? Tiene un nombre humano también. Le menciono esos dos porque son los que mencionan, pero a otro le pregunta su nombre, dime cuál es tu nombre para honrarte. No preguntes por mi nombre, que es admirable. Era el ángel de Jehová. Él no tiene nombre, sí tiene, pero es admirable, no lo sabemos. Hermanos, entonces, dice el 20, ya destinado este cordero. ¿Para qué es el cordero? ¿Para qué es? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Ahí el Cordero de Dios que quita los pecados. Para eso, hermanos, para quitar pecados. Pero ¿saben qué? No los iba a hacer allá en el cielo, hermanos. No iba a quitar los pecados en el cielo. Se requería un cuerpo para el Cristo, un cuerpo humano, un cuerpo terrenal para el Cristo. Y para eso, hermanos, estuvo oculto en la gran mente de Dios, en el gran cerebro de Dios. Porque ahorita les dije, en los libros allá celestiales, ahí estuvo escrito, Dios no necesita libros, a Dios no se le olvida nada. Cuando dice en Génesis, y se acordó Dios de Noé, el diluvio se me olvidó. No, hermanos, a Dios no se le olvida, es un término humano, un término de traducción. A Dios no se le olvida nada. Oigan, ¿se le olvidará algo a una computadora donde le ponen algo? Que diga la computadora, está haciendo una pregunta y no me acuerdo qué. La respuesta no, hermano, no se le va a olvidar nada, menos a Dios. La computadora es algo creado por el hombre. Dios, nadie lo creó, es Dios todopoderoso.
Hermanos, entonces pasa el tiempo, pasan los siglos, pasan las edades. Solo mencioné 3 versículos de siglos, edades, tiempos eternos. Pasa todo eso y llega el momento, hermano, llega el tiempo en la aparición del ser humano aquí en la tierra. Cuando Dios dice, e hizo a Adán y sopló en su nariz, ¿qué le introdujo, hermano? Alma y espíritu, nefesh y ruach. Alma y espíritu. Alma se dice nefesh en hebreo y ruach, espíritu. Espíritu de vida o refiriéndose también al espíritu. Hermanos, y Adán fue un alma viviente. De ahí, más adelante, Dios dice, bueno, no es bueno que Adán esté solo, vamos a hacerle una ayuda idónea, y le quita una costilla, y de la costilla, hermanos, Dios forma a Eva, y de la costilla vamos a encontrar que ahí hay tendones, ahí hay, hermanos, nervios, ahí hay carne, porque Adán dijo, ahora esto es, hablando de Eva, esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Por eso la iglesia de Dios, hermanos, la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice que tenemos que ser carne del mismo cuerpo del Señor Jesús y huesos del mismo cuerpo del Señor Jesús, en el sentido espiritual, sentido simbólico. Tenemos que ser, si no, no somos de la iglesia, no somos del cuerpo del Señor Jesucristo. Y Dios forma a Adán, a Eva, hermanos, las forma en estatura adulta, normal, pero con mente de niños, con una mentalidad de niños, infantil, tanto así que andaban desnudos sin siquiera se avergonzaban, se ruborizaban, diciendo, ay, me está viendo, nada de eso porque sus mentes eran niños. Pero el día que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, los ojos fueron abiertos, hermanos, y viene el primer ser desde el cielo. Oigan, claro que los primeros seres del cielo ya habían llegado. El espíritu de Eva, el espíritu de Adán, ya habían bajado, hermanos. Cuando Dios sopla, ahí viene un alma con espíritu, y es el que toma el cuerpo de Adán. Adán no se va a acordar qué fue allá, porque el cuerpo no se va a acordar, ni siquiera el alma y el espíritu, porque Dios va a borrar toda memoria de Adán. De hecho, borró toda memoria. Cuando crea a Eva, hace lo mismo, nomás que en el caso de Eva no sopló sobre ella. Dios puso espíritu. ¿De dónde? Uno de esos miles de millones de seres angelicales que perdieron su cuerpo, porque ya no tenían cuerpo. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Perdieron el cuerpo celestial y Eva, hermanos, viene a tomar un cuerpo terrenal. Una vez que Adán y Eva, hermanos, ya que Dios los echa del huerto y se unen como matrimonio, ya casados, ya legalmente se unen, viene el primer ser creado, viene el primer nacido aquí en la tierra. Hermanos, este es un misterio también que yo no entiendo. Los médicos no lo entienden, el genoma humano no lo entienden, el gen humano no lo entienden. Hablan muchas cosas, saben muchas cosas, pero hay muchas cosas que no entienden. Y si ellos no entienden muchas cosas, pues yo menos. Yo solo sé, hermanos, que cuando viene el espermatozoide y entra en el óvulo de la mujer, en ese momento, hermanos, se revela un misterio, un alma y un espíritu que no se ve, que nadie ve, están en el genoma humano, en el gen humano. Cada uno de ustedes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, casados, todos, hermanos, todos, tenemos algo que Dios nos puso y que médicamente no hay respuesta, que cuando el hombre y la mujer están en edad de reproducción, cuando se unen como pareja, como matrimonio, cuando se unen y entra el espermatozoide en el óvulo, ahí papá, mamá le están poniendo alma y espíritu, porque esto es de Dios. Esa alma y espíritu son los que tuvieron en aquel tiempo un cuerpo celestial y eran ángeles. Ahora vienen a vivir a esta tierra, hermanos, en un cuerpo terrenal, y también vienen como ángeles pero terrenales con una misión. ¿Cuál es la misión? ¿El bien o el mal? ¿Para qué nos trajo Dios? Para santificarnos, para guardarnos, para cuidarnos. Como dijo Pablo, baste ya el tiempo pasado de andar como los otros gentiles que no conocen a Dios y que tienen el entendimiento entenebrecido a causa de la dureza de su corazón. Entonces, hermano, cuando el hombre, la mujer, en todo el mundo, estamos hablando, hermanos, de más de 7,000 millones de habitantes, y de esos más de 7,000 millones de habitantes vamos a decir que 3,000 millones de mujeres, es un decir, ¿verdad? Que 3,000 millones de mujeres están dando a luz ahorita en este momento.
Mañana, pasado, ayer, antier, están dando a luz. Cada que dan a luz, cada que coincide una mujer, hermanos, es porque viene al mundo un ser que tuvo un cuerpo angelical, pero viene nada más alma y espíritu, hermanos. Se empieza la gestación en el óvulo, de las trompas del falopio bajan a la matriz, hermanos, y luego de la matriz empieza el proceso, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 8 meses, 9 meses, nace la criatura y a la criatura le ponen el nombre que le quieran poner. Esa criatura, hermanos, oh, mira tu bebé, ¿cuánto tiempo tiene? Tiene 3 meses, tiene 5 meses, tiene 1 mes, tiene 8 días, el cuerpecito, pero el alma y el espíritu tienen millones de edad. Eso es lo que se va a condenar. No se va a condenar al bebé, se va a condenar al alma que no aceptó su salvación, que fue profetizada, predestinada desde antes que existiera la tierra. Estamos en 1 de Pedro 3:20. Un cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo se manifestó? Bueno, pues hermanos, se manifestó en el cuerpo, en un cuerpo humano que concibió una mortal, una mujer, pero que fue engendrado por el Espíritu Santo. Cuando, hermanos, cuando el verbo de Dios entra, cuando el verbo de Dios entra al óvulo de María, entra por los oídos, y de los oídos baja, hermano, pueden bajar al corazón, ¿no? Las palabras. Bueno, ahí no bajaron al corazón, bajaron al vientre de María. Y en el vientre de María específicamente, exactamente, en las trompas del falopio, en un óvulo que ya estaba alojado ahí, porque era el tiempo de concebir, hermanos. Entonces entra el verbo de Dios y pasan 9 meses, 9 días, y San Juan 1, 13, 14, y aquel verbo se hizo carne. Okay. Cuando entra, hermanos, el verbo de Dios al óvulo de María, entra el Cristo, aquel que fue creado antes de que les fuera creada la tierra, el Espíritu de Cristo, el primogénito de Dios. Cuando, hermanos, María concibe, ahora el Espíritu de Cristo ya no va a ser una creación, va a ser Hijo de Dios. Por eso encontramos en sombra cuánto deseó Abraham un hijo, porque Abraham fue un tipo y sombra del Padre y no podía tener un hijo. Dios no lo podía tener porque no podía tenerlo, no era el tiempo, tenía que esperarse hasta el tiempo del cumplimiento de los tiempos, hermanos, del pasado en el presente, por amor precisamente a nosotros. Entonces, hermanos, cuando entra el verbo de Dios al oído de María, baja su vientre y da inicio a la concepción, entra el Espíritu de Cristo, el primogénito, entra el Espíritu Santo, entra el verbo de Dios, entra, hermanos, el Espíritu de vida, entra el alma, entra Dios mismo. De ahí Dios con nosotros. Amén. Y empieza el proceso en el vientre. Por eso cuando María va a ver a Elizabeth a la montaña, hermanos, ¿qué sucede? Que el bebé Juan el Bautista que está dentro del vientre salta de alegría porque la concepción ya existía. María apenas tenía unas semanas, hermanos, unas semanas apenas. Pero lo grande ya estaba ahí, solo que no se miraba porque era microscópico y no se miraba porque estaba dentro del vientre de María. Pero cuando viene el saludo, hermanos, el bebé salta en el vientre de Elizabeth, hermanos. ¿Por qué? Por la presencia tan formidable del Padre, del Espíritu Santo, del Cristo dentro de María. Yo con mi María alcanzaba a comprender, hermanos, tal grandeza, tal magnitud. La comprendió cuando nació el bebé. Era Juan el Bautista, estaba todavía está feto, embrión. Sí, era un embrión todavía, un feto. Dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Hasta ahí así. Ok. Vemos, por favor, Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra,
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dicho de otra manera, otras versiones no dicen desde el principio del mundo, dicen desde antes de la creación del mundo. Estamos hablando desde el principio del mundo, hermano, estamos hablando antes de la creación del mundo. Hermanos, entonces el Cristo, el primogénito de Dios, repito, no estoy hablando del Señor Jesús, estoy hablando del Cristo, el ser creado, la primera criatura que Dios creó, hermanos, antes de la creación de los mismos cielos, antes del sol, antes de la luna, antes de las estrellas, antes de nada, el Cristo. ¿Lo inmoló en ese tiempo? No, lo inmola cuando la rebelión se hace un hecho, la rebelión de ángeles angelicales. Dice, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El lector evangélico, el lector, hermanos, que no entiende estas cosas, cuando dice el Cordero, él no los imagina al Señor Jesús, su mente se va al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús ya existía. No, nació aquí. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces no nació aquí, vino. Pero van unos ángeles, van unos pastores, hermano, y encuentran ahí en un lugar donde los ángeles vayan a tal lugar y van a encontrar al niño acostado. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David Cristo el Señor, o sea, nació aquí. Cuando Él dice yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, estamos hablando del Cristo que desciende en el proceso que ya les mencioné hace rato, durante la concepción. Amén. Hermanos, entonces se inmola aquel Cordero, también llamado el Cristo, porque a Cristo se le llama Cordero, se le está llamando Cordero, aquí lo está diciendo. Hermanos, se inmola a favor de ¿quién? A favor de los miles de millones de seres angelicales que desobedecieron, que se rebelaron, que fueron engañados. Pero ¿saben dónde van a encontrar la salvación? No fue en el cielo, aquí en la tierra. Por eso fue creada la tierra, con un propósito, para que los seres humanos, en donde están espíritus y almas que vienen del cielo, que tuvieron otro tiempo cuerpos celestiales, vivan en armonía, en paz. Pero ¿qué quiere el diablo, hermanos? Todo lo contrario. Y se mete a nuestros hogares, y se mete al pensamiento, y se mete al corazón, y empiezan las divisiones, y nosotros tenemos que ser listos y no seguir echando fuego en una discusión, leña en una discusión, ¿para qué? Queremos, por favor, le voy a responder, bueno, no, mejor no. Quédense así como dijo Santos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ya se me olvida. Así vamos a hacerlo para evitar, erradicar, eliminar lo más que podamos discusiones entre parejas. Lo más que se pueda. En esa cantidad de discusiones eliminadas hay cantidad de paz en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestros hijos, que no van a haber gritos, que no van a haber manotazos, objetos volando, portazos dándose y hermano, tantas cosas que pobres nuestros niños ven. Podemos hacer. Entonces, hermanos, es aquí en la tierra donde habría de venir la salvación para esos seres angelicales, como nosotros hoy. Nuestra salvación fue aquí, no fue en el cielo, pero el Cordero se inmoló, el Cristo, el Mesías, se inmoló allá arriba y luego viene aquí el mismo Cristo, hermano. Oigan, el mismo ser creado por Dios, el primogénito de toda la creación celestial, tuvo que venir aquí a la tierra y tener un cuerpo semejante al de nosotros. Y de ahí fue necesario que Dios engendrara a su hijo, a su propio hijo. Hermanos, los fariseos no podían entender, no podían creer, porque no les fue dado a ellos conocer los misterios. Ya dinos, ¿eres tú el Cristo? Ellos sabían que era Jesús, ellos sabían que venía de Galilea, ellos sabían que ahí se había creado en Galilea, ellos sabían que estaba en Judea con Jesús, que iba a Jerusalén, que iba al templo, y ya los tenían harto. Dinos, ¿tú eres el Cristo? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Dinos, ¿tú eres el Cristo? ¿Eres el Hijo del bendito? No lo miraban y no lo recibieron. No está hablando el Señor Jesús, porque todos sabían quién era el Señor Jesús. Lo que no sabían era lo que nosotros estamos diciendo, hablando, el Cristo que permanece. Amén. Hermanos, tenemos que entender eso y ver que lo que Dios hizo, toda una elaboración
de conocimiento, de ciencia, que estuvo en los cielos durante tiempos, siglos y edades, millones y millones de años, y que ahora nosotros lo entendemos. Aleluya. Pero no basta con entenderlo, tenemos que obedecer, tenemos que vencer. Y aún no hemos vencido, aún estamos en este cuerpo de muerte, como dijo Pablo, ¿quién me sacará de este cuerpo de muerte? Dice, estamos en Apocalipsis 13:8, dice, y laboraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos, hermanos. La mayor parte de los moradores de esta tierra, sus nombres no están escritos. ¿Por qué? Unos porque no están escritos y no se van a salvar. Otros porque sí se escribió, pero se confiaron. Creyeron que con ir una vez allá de vez en cuando a la reunión era suficiente, y las veces que faltan las reuniones el diablo nos está con un montón de tentaciones. El diablo usa a la familia, el diablo usa a mamá, el diablo usa a papá, el diablo usa a las hijas, a los hijos, a los nietos. No vayas hoy, papá, anda a reunión, quédate conmigo. Oye, hermano, vengo a visitarte y tú te vas. ¿Cómo te vas? Quédate, mi vida, te quiero mucho, te aprecio mucho. Vente, vamos a platicar, ¿no? Sí, por amor. El amor no lo justifica todo, hermanos. El amor a una esposa infiel a Dios no va a justificar a la persona, hermanos. Tiene que seguir a Dios con esposa, sin esposa, con esposo, sin esposo, con hijo, sin hija, con hija. Tiene que seguir a Dios, si no, hermanos, cuenta entre los que no se van a salvar, porque el amor no lo justifica todo. Dios por amor justificó a este mundo, pero el mundo no quiere ser justificado. Y la única forma de ser justificado es en el Señor Jesús. Como no quieren recibir al Señor Jesús, no están justificados. Los únicos justificados, hermanos, son los que aceptamos al Señor Jesucristo. Somos los únicos. Pero no basta con eso. Tenemos que perseverar y permanecer en el camino de Dios hasta que venga la muerte, hermanos, o hasta que venga el Señor Jesús y nos arrebata. La mayoría, hermanos, de los moradores de la tierra, hermanos, no están perdidos. Millones de anglicanos en Inglaterra, millones, están perdidos. ¿Por qué? Porque son una rama de la Iglesia Católica. Millones y millones de la Iglesia Ortodoxa rusa están perdidos. Poco más de 1.300 millones de católicos están perdidos. 45 millones de testigos falsos de Jehová están perdidos. Más de 1 millón de tibetanos en el Tíbet están perdidos. Hermanos, veamos en cada colonia, en cada cuadra, ¿cuántos son salvos? La mayoría están perdidos, puras borracheras, puras maldiciones, puros pleitos, y eso es de cada semana, y a veces entre semanas. Y vamos a cualquier colonia, vamos a los ranchos, hermano, y así es lo mismo, porque yo he ido a los ranchos con mi esposa, fuimos muchas veces, hermano, y entre este fin de semana ahí están tomando, un montón de gente tomando, hombres tomando, y los niños ahí bien. Oigan, quizá algunos eran salvos, pero con esas cosas, ¿cómo se van a salvar? Llego a la casa, hermanos, de alguien que me dijeron, ve para que le hagas a mis papás de la palabra de Dios. Allá voy hasta Salvatierra, allá voy. Y me dice el jefe ahí de la familia, dice, yo soy cristiano. Pero me lo dijo así de una forma así media, como que no me agradó. Dije, ¿usted es cristiano? Sí. Y toda mi familia también. Dije, ¿esa señora es cristiana? Dice, sí. Yo digo que es una pagana. Digo, ¿ese muchacho es cristiano? Dijo, sí, es mi nieto. Pues yo digo que es un pagano. Y, hermano, todos paganos. Ofendí a todos. Sentía yo que me iban a golpear ahí. Esa firme entrada ahí, hermano. Y le digo, usted no es creyente, usted es un pagano. Yo no lo conociera la primera vez que lo vi, pero el puro sentir, hermano, el puro sentir me dice el sentir, no es un creyente. Usted no es creyente, usted trae tradiciones evangélicas, y las tradiciones evangélicas no salvan. El que salva al Señor Jesucristo a través de la obediencia. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no hace lo que yo te digo? Usted no hace lo que el Señor Jesús dice, usted no es salvo. Usted tiene que recuperar su salvación, si la recupera, porque a lo mejor nunca la ha tenido. Tradiciones evangélicas como tradiciones católicas, hermano, eso no salva. Salva a nuestro Señor Jesucristo y salir de las tradiciones del mundo. Tenemos que dejarlas.
cortar el cordón umbilical que nos unía con la Iglesia Católica y sus tradiciones paganas. Hermanos, entonces, son más los que están perdidos. Es increíble cómo Satanás está perdiendo gente que ya era salva, se está perdiendo porque se está yendo al mundo. Algunos dicen, nunca nacieron de nuevo. Hermano, yo puedo dar testimonio de personas que estuvieron aquí y nacieron de nuevo. Nacieron de nuevo. Hablaban por el Espíritu de Dios. Lo que hacían lo hacían por el Espíritu de Dios. Pero Dios nos engañó de alguna manera. Y estaban entre nosotros, pero ya no son de nosotros, dice el apóstol Juan. Son más los que se están perdiendo, hermanos. Y no nomás aquí en Saltillo, en Atlanta, en Austin, en Piedras Negras, en Allende, en Salvatierra, hermanos. Da tristeza ver a la reunión de Salvatierra, hermano, hasta allá. ¿Y sabes cuántos hay? 3. 3, hermano. ¿Dónde están todos? En el mundo, ahí están. Y tarde que temprano, hermanos, los que lleguen vivos al tiempo del anticristo lo van a adorar. Porque nos va a engañar, va a engañar al mundo. Se va a hacer pasar por Dios, se va a sentar en el trono de Dios como Dios, ahí en el templo que le van a edificar, ahí se va a sentar en ese lugar y se va a hacer pasar por Dios. Y la gente, las multitudes lo van a aclamar, lo van a orar, lo van a honrar. Y dentro de esa gente que lo va a honrar, ¿saben quiénes van? Todos aquellos que estuvieron en el camino de Dios, que fueron engañados. Ya fueron engañados a nivel celestial, ahora son engañados a nivel terrenal, pero aún tienen vida. Pueden regresar a tiempo, todo el tiempo. Es una esperanza. Amén. Que ya no depende de nosotros, ya depende de Dios y de ellos. A veces no dependerá de ellos, dependerá de Dios. Si Dios quiere, ya le hicieron. Si Dios no quiere, no, ya se perdieron. No estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, repito, ¿cuándo? Antes que el mundo existiera. Antes que el mundo existiera. Entonces ya se predestinó, ya se hizo una predestinación de salvación para todos nosotros. Vamos a ver eso así en poquito, en chiquito, en cortito. Romanos 8, 29 y 30. Dice así. 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, ¿cuándo nos conoció? No, podemos decir que yo desde antes que naciera ya me conocía. Podemos decir que ustedes antes que nacieran ya los conocían. Sí, ¿verdad? Pablo dice que Dios ya lo conocía. Jeremías dice que antes de que él naciera, fuera internado, ya lo conocía. Entonces hay versículos donde dicen que hablan de que ya los conocía. Y no estamos hablando en niveles celestiales, estamos hablando en niveles terrenales. ¿Sí? Ok. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién? El Hijo. ¿El primogénito entre todos los hermanos? No, entre muchos hermanos. Primogénito aquí en la tierra. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora no me voy, hermanos, a una predestinación terrenal. Resulta que se casan mi papá y mi mamá, y Dios ahí, hermanos, tienen a su primer bebé, que no soy yo, no fui yo. Tienen al segundo bebé, que fui yo. Y el segundo bebé Dios lo predestina para salvarse. Yo no pienso así, hermanos. La predestinación viene desde el cielo. La predestinación no viene terrenal, viene desde el cielo. Y eso lo vamos a ver con las escrituras, que viene desde el cielo. Entonces, al principio les dije, hermanos, que aquí en terrenal, para que me entiendan terrenalmente, pero ahora entiéndame celestialmente, que la predestinación no vino terrenal, la predestinación viene celestialmente. Cuando teníamos cuerpos celestiales, cuando perdimos los cuerpos celestiales, y Dios nos predestinó para salvarnos aquí, ¿qué hizo, hermana Chis? Escribió nuestro nombre en el libro de la vida antes que la tierra existiera. Y se sacrificó un cordero que es el Cristo, que es el Mesías, a favor de todos aquellos que habríamos de ser salvos, herederos para esta salvación, pero en lugares celestiales, no aquí en la tierra. Nos pasamos por favor a Efesios. Efesios capítulo 1. 1:1 Pablo,
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pregunto, ¿a cuál de ustedes, hermanos, cuándo estuvo usted en los lugares celestiales para que Dios lo bendijera en Cristo? Porque ya estaba en Cristo. ¿Cuándo usted estuvo? Nunca. Ni yo. Nunca hemos estado. Nuestra carne, Roberto Chávez, el nombre civil que tenemos, nunca ha estado. Porque se nació aquí. Pero el alma y el espíritu que están dentro de nuestro cuerpo, hermanos, estuvieron en lugares celestiales. Y allá en los lugares celestiales recibimos una bendición de Dios para que se fuera un hecho muchos siglos de edades y tiempos eternos después. Cuando llegó el tiempo del cumplimiento de nacer bajo mujer, hermanos, vino nuestra oportunidad porque ya estábamos predestinados desde los lugares celestiales en Cristo para salvarnos. Lo pueden ver todos, ¿verdad? Dice, en los lugares celestiales en Cristo. 4. Según nos escogió en Él, en Cristo. Por él, hermanos, le debemos al Señor Jesús tantas cosas. No en vano los hermanos evangélicos, cómo exaltan al Señor Jesús. Yo creo que han entendido esa parte que lo hizo todo por ellos, lo dio todo por ellos, por nosotros, y lo exaltan a lo sumo, y es correcto, pero no deben de olvidarse del Padre. Se pone en alto al Hijo y al Padre lo olvida. Pues se llaman solo Jesús, pues se llaman iglesias de Cristo porque al Padre lo ignoran. No, así no es. Es al Padre y al Hijo, a los dos. Según nos escogió en Él antes de la fundación, otra vez, hermano, antes de la fundación del mundo, ya estábamos allá. ¿Qué es lo que estaba, hermana mía? Nuestra alma, nuestro espíritu, y teníamos un cuerpo celestial. Perdimos el cuerpo celestial y Dios nos dio otra oportunidad aquí en la tierra, pero ahora en un cuerpo terrenal. Teniéndolo allá todo, hermanos, dejamos toda aquella gloria, dejamos todo el bienestar, dejamos todo lo hermoso que teníamos en aquel tiempo para venir a vivir estos cuerpos. Yo me veo en el espejo y digo, ay, qué feo me estoy poniendo. Como dándome a entender de que ese viejo me estoy poniendo más feo de lo que ya sí estaba, hermanos, pero pues es el cuerpo que me tocó. Eso ya dependió de la genética de los genes de mis padres. Pero un día, hermanos, tendremos un nuevo cuerpo. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? Bueno, dice 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Pero qué pasa? Pues que nos manchamos, hermanos. ¿A dónde vamos? A la fuente divina para que nos limpie de nuestras manchas. A Dios por medio del Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Juan, hijitos míos, si pecado hemos, son manchas, pecados son manchas. Si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, y Él es la propiciación por nuestras manchas, nuestros pecados, y también por las del mundo. Pero como el mundo no quiere, aprovechemos, es el tiempo de la gracia, que lo estamos aprovechando. En amor, 5. Habiéndonos predestinado, ¿desde dónde? Desde antes de que la tierra existiera. Cuando ya luz bella se revela, cuando ya se detecta su maldad, cuando ya engaña a miles y millones de seres angelicales, hermano, Dios nos predestina ¿para qué? Para adoptarnos. Fíjense desde dónde viene la adopción, para adoptarnos. Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Señor, pero ¿por qué Él? Si Él también se reveló y se reveló muy feo. Es mi voluntad que se salve. Pero Señor, aquel que se va a perder, no lo escribiste su nombre en el libro de la vida. Supongamos que un ángel le dice a Dios, Señor, a este no lo pusiste en el libro de la vida, y él no se reveló tan feo como este. La voluntad de Dios es que este sí y este no. ¿Y quién puede decir qué haces? Más quieres que saber tú, oh hombre, dice el apóstol Pablo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Si Dios quiso hacer así, pues pobrecillos, hermanos, Dios quiso hacer así. Dice, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria y su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 9, me paso hasta el 9, dice, dándonos a conocer, fíjese, hermano, fíjese lo que viene aquí.
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. A nosotros, no a los ángeles. No a los ángeles que no pecaron, que no desobedecieron, a ellos no. A nosotros, los que desobedecimos, los que fuimos enviados a esta tierra a nacer de mujer. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. 10. De reunir todas las cosas en Cristo. Todo es en Cristo. Cristo, no Jesucristo, Cristo, en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, o sea, en el tiempo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es una edad, es una etapa, un periodo, no podría decir de cuánto tiempo, es imposible que lo pueda decir. De los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. ¿Desde dónde viene nuestra herencia? ¿Desde dónde viene nuestra adopción? Desde arriba, desde antes que la tierra existiera. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Hasta allá. Amén. Ahora, hermanos, que ya habíamos leído esto, que algunos seguro ya sabían también, y que estamos conscientes de que lo que Dios hizo fue grande, es maravilloso, y que entraron en escena, hay otros versículos, pero me los voy a reservar para otro tema, en donde dice que la iglesia, ¿saben a quién le va a enseñar, hermana Miela? A los ángeles. A ellos la iglesia le va a enseñar lo que aquí nosotros aprendimos. Es muy importante, hermanos, aprenderlo, estudiarlo, preguntar. Yo me presto para que me pregunten. Quiero decirles que son raras las iglesias donde el pastor se presta para que le pregunten. El predicador predicó y se acabó. Pero hermano, el pastor, ¿dónde dice eso? Ni se les ocurra preguntar. Pero hay iglesias donde sí, el pastor contesta las preguntas de la membresía. Entonces, hermanos, una vez más yo los invito para que sigan, no así como van. Como dijo Dios, mejorad vuestras obras. Mejorar nuestras obras. Le dijo a Israel. Ahora para nosotros, hay que mejorar nuestras obras. Más, sí, más. No dice el que sea santo, santifíquese más. Bueno, pues hay que hacer lo más que podamos guardarnos, lo menos que podamos mancharnos, hermanos, hay que evitarlo a toda costa. Cuando venga la tentación, cuando venga, hermanos, no invoquen el nombre del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Invoquen la ayuda de Dios. Señor, ayúdame porque yo te quiero ser fiel. Señor, guárdame para no mancharme, porque aquí dice, estos impíos son manchas en vuestros ágapes, que mientras comen entre vosotros se recrean con los ojos, tienen los ojos llenos de adulterio, están habituados a la codicia, codiciando mujeres, codiciando hombres. Son hábitos malos que tienen, hermano, y nosotros tenemos con la ayuda de Dios que vencerlo, porque para eso fuimos predestinados. Como dijo Dios en la ley, sed pues santos como yo soy santo. Como dijo el Señor Jesucristo, sed pues santos como mi Padre que está en los cielos es santo. Santos, de la palabra hebrea kadosh, apartados, separados, dedicados al servicio exclusivo de aquel que dio su vida por nosotros. Qué bueno Señor, a todos. Gracias por su atención, hermanos, y aquí nos vemos el que pueda el viernes.